Bien, ahí estamos en directo. Vamos a ir con este octavo encuentro de reconciliarse con la sombra. Ya de este libro, que se llama Luz en la sombra, que les comenté que eran de Deepak Chopra, Debbie Ford y Marianne Williamson, los autores de este libro. Estamos viendo ahora, estamos en la parte en que escribe Debbie Ford. Y estamos en la parte de desenmascarar a nuestra sombra. Ella dice que otra manera eficaz de descubrir esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado es explorar patrones de conducta repetitivos con los que llevamos años luchando. Esos patrones de conducta que proceden de esos aspectos que repudiamos se convierten en una amenaza para nosotros. Muchas veces nos engañamos creyendo que nuestra conducta, poco menos que inaceptable, es el verdadero problema, en lugar de buscar la causa. Puede que nosotros llevemos años luchando contra esos kilos de más, la adicción al tabaco, la obsesión por las mujeres, el despilfarro de dinero, y al final nos damos cuenta de que estamos en el punto de partida o incluso peor. Pero si entendemos que nuestros patrones de conducta se formaron a raíz de reprimir sentimientos o aspectos de nuestra sombra, de los que nosotros nos avergonzábamos, podemos llegar al origen de nuestra conducta y acabar con ese patrón. Todas nuestras conductas habituales surgen de una experiencia o experiencias del pasado que nos llevaron a crear interpretaciones personales respecto a nuestra identidad. De esas interpretaciones nacieron ciertos pensamientos y estos hicieron que tuviéramos determinados sentimientos respecto a nosotros mismos. Y con frecuencia estos sentimientos son negativos. Nuestro deseo de distanciarnos de esos sentimientos indeseados nos conduce a buscar formas para sentirnos mejor. Así surgen nuestras conductas de autosabotaje. O sea, buscando conductas para sentirme mejor es como me autosaboteo. Este es el caso de Annette, que tenía 6 o 7 años, la primera vez que su madre le dijo que iba a salir y que se quedaría sola en casa por la tarde. Cuando empezó a oscurecer, comenzó a dar vueltas por el piso y llegó a la conclusión de que su madre no la quería. Empezó a pensar que a su madre le iba a pasar algo malo y que se quedaría sola para siempre. Eso hizo que se sintiera abandonada, que tuviera miedo, incluso pánico, y por encima de todo que se sintiera diferente de las otras niñas cuyas madres se quedaban en la casa y preparaban la cena. Para callar esos sentimientos empezó a hacer viajes a la cocina, donde su madre había dejado una caja rosa llena de donas, y así aprendió que al menos durante un breve periodo de tiempo las golosinas aliviaban ese doloroso sentimiento. Si exploramos nuestros patrones de conducta, especialmente aquellos que no queremos repetir, siempre destaparemos algún aspecto que intentamos encubrir u ocultar. Los patrones repetitivos en los que estamos atrapados despiertan sentimientos que evocan los de herida original. Luego, en una gran maniobra de encubrimiento, creamos patrones de conducta que acaban abriendo más la herida, en vez de darnos el alivio que esperábamos. Este es el caso de Elena, que siempre estaba agobiada y ansiosa, porque ella posponía sus proyectos, las tareas del hogar, todo lo dejaba para después. Cada vez que tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus retrasos, se prometía que iba a cambiar. Tenía claro que sus patrones de conducta la debilitaban emocionalmente. Entonces un día, llena de remordimientos, llamó para decir que no aguantaba más y empezó a quejarse, ¿no? Después de quejarse se le preguntó si ya estaba dispuesta a encontrar la raíz del problema, esa parte de la sombra que estaba robando una vida que podía estar llena de paz y felicidad, y con un poco de temor y resignación aceptó. Entonces se le preguntó a Elena, ¿qué tipo de persona pospondría las cosas? Entonces a ella le vino una imagen a la mente
de su padrastro, que estaba siempre estirado o acostado en el sofá, mirando televisión a todo volumen y no hacía nada, y su madre se enfurecía. Cuando se dio cuenta de la raíz de su herida, sintió vergüenza y bochorno por compartir con su padrastro esa misma conducta indeseable, ¿no? Cuando se le preguntó cuál era la opinión de su padrastro, ella dijo que para ella él era un vago, aunque tuviera mucho éxito en su carrera, y en aquel tiempo, cuando llegó a esa conclusión, acababa de cumplir 13 años, y decidió que a partir de entonces nunca sería perezosa como su padrastro. De hecho, sus allegados decían que era justamente lo opuesto, que era una persona muy dinámica, productiva, motivada, enérgica. Pero Elena siempre sabía lo que le quedaba por hacer, lo que le esperaba en su propia vida privada. Y recordaba lo que su madre le gritaba a su padrastro. Le decía, no sirves para nada, eres un vago. Entonces identificó ese diálogo que la corroía por dentro, y lo peor del caso fue que esas palabras cada vez resonaban más fuerte en su cabeza. Ahora que ella era adulta, se daba cuenta de que a pesar de que ella estaba muy ocupada haciendo muchas cosas, no podía hacer lo importante. Entonces se quedó consternada y pensó que podía ser tan perezosa como su padrastro, y se dio cuenta de que esta cualidad de la sombra que tan bien había ocultado había echado raíces en su vida y que tenía que liberarse de ella, ¿no? Porque esto era una manera de autosabotearse. Bien, entonces con la verdadera causa de su conducta al desnudo, pudo empezar el proceso de hacer las paces con esa parte perezosa de ella, para que no saboteara sus decisiones y le robara la autoestima y sus sueños. Cada vez que descubrimos una conducta que amenaza nuestra paz mental, nuestra felicidad, nuestra seguridad, tenemos que indagar en nuestro interior y averiguar la causa de nuestra conducta. Si lo hacemos, vamos a descubrir un aspecto de nuestra sombra. Desvelar un patrón de nuestro pasado puede ser cuestión de 5 minutos. Si descubrimos un impulso en nosotros que hemos ocultado sin saberlo, tenemos el derecho y la capacidad de sacarlo a la luz de nuestra conciencia. Perdonarnos por el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos y liberarnos de esa conducta saboteadora. Quizás tengas que enfrentarte al patrón de descuidarte a ti mismo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos patrones, pero bueno, uno de los tantos puede ser ese, ¿no? Hola, Elías, buenos días. Ese patrón, ¿no? De descuidar de nosotros mismos y vivir pendientes siempre de los demás, ¿no? O sea, nos resulta fácil cuidar de otros, pero nos resulta difícil cuidar de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos todos nuestros sueños a un lado y nos dedicamos a satisfacer o complacer a los demás. Pero llega un día que nos damos cuenta que no podemos seguir haciendo esto y buscamos la causa de ese patrón. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de persona perseguiría sus sueños y no atendería las necesidades de los demás? Entonces escuchamos que si hacemos esto seríamos una persona egoísta. Por un momento, ¿no? Nos damos cuenta de que no somos egoístas y nos ponemos contentos porque nosotros odiamos a los egoístas. Si yo miro atrás voy a recordar, ¿no? Que cuando era niña me dijeron que ser egoísta era malo, entonces yo dije nunca voy a ser egoísta. Entonces eso lo mandé a mi sombra. Por eso ahora me muestro complaciente con los demás. Entonces me convertí en una persona adorable, amable, generosa, altruista. ¿Bien? Y ese es mi patrón. Ahora me comporto así. Entonces, para hacer las paces y romper con esto, yo tengo que confrontar el rechazo que siento ante ese concepto de ser egoísta y manifestar las críticas que tengo hacia todos los que en el pasado yo consideré egoístas. Tengo que admitir las connotaciones negativas que asocio a la palabra egoísta y estar dispuesta a ver que la forma
en que yo estoy interpretando esa palabra es muy rígida y me quita poder. Tengo que observar en qué momento llegué a la conclusión de que las personas egoístas eran malas. Y tengo que estar dispuesta a abrir mi corazón a esa parte egoísta mía, porque está en mi sombra, y perdonar a todos los que me llevaron a creer que ser egoísta era malo. Entonces tengo que aceptar esta visión dualista de ver que ser egoísta conlleva una dosis saludable de egoísmo y otra de altruismo. Si no estoy dispuesto a hacer esto, ¿no? E insisto, mantener eso en la sombra, voy a seguir repitiendo mi patrón de ser condescendiente, complaciente con los demás, y nunca me voy a atender a mí. ¿Bien? Así que para aceptar lo que nos ha tenido atrapados, tenemos que reunir el valor para encontrar la bendición de nuestro yo egoísta. Si el descuidarme se ha convertido en un patrón, ser egoísta es una cualidad importante para encontrar a mi verdadero yo. Es fantástico apoyar a los demás, ¿bien? Pero si nunca pudiera elegir adoptar una conducta egoísta cuando lo necesito, entonces nunca voy a encontrar un momento para hacer lo que a mí me gusta, porque siempre le voy a estar dando prioridad a lo que piden los otros, ¿no? Bien. Entonces yo tengo que poder elegir entre el egoísmo y el altruismo. La libertad es poder elegir con quién deseamos estar o qué queremos hacer en un momento dado de nuestra vida. Si tenemos que actuar de una manera concreta para evitar algo que no nos gusta, ya estamos atrapados. Hemos limitado nuestra libertad y nos hemos privado de nuestra compleción. Si no podemos ser perezosos o estar enfadados, no podemos ser libres. O sea, cuando yo no me permito ser, eso que yo no me permito ser, justamente es lo que habla de mi sombra. O sea, lo reprimo, porque yo considero que eso es malo, lo mando a la sombra y ahora yo me comporto de otra manera, y es un patrón que repito. Pero lo hago, pero en realidad no estoy satisfecho, porque nunca estoy haciendo, cuidando de mí. Siempre estoy mirando afuera y cuidando de los demás. Es muy normal esta cosa, ¿no? Hola Sonia. Hola Florecita. Ah, bien. Bueno, buenísimo que te hayas dado cuenta. Sí, yo también lo hice. Ah, claro, sí. Sí, termina siendo que los padres terminan siendo más estrictos y bueno, pero es que no nos damos cuenta de las cosas hasta que pasa justamente cierto tiempo, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en todo esto que venimos viendo de la sombra, ¿no? Que hasta los 30 años más o menos estamos en una etapa en donde, bueno, estamos construyendo nuestra sombra y después nos queremos deshacer de ella. Bueno, en ese camino donde vamos a deshacer todo eso, ahí es bueno encontrarse con uno mismo, ¿no? Bien. Entonces, cuanto más conscientes somos de lo infructuoso, que es sucumbir a los mismos patrones de siempre, vamos a recurrir a esa parte nuestra, ¿no? Que nos permite enfrentar este aspecto de la sombra sin miedo. O sea, sincerarnos con nosotros mismos, ¿no? Si somos incapaces de reconocer las fuerzas opuestas que dan pie a estos personajes, ¿no? Todos estos que están ahí fuera, estos que llamamos nuestras relaciones, ¿no? Nos vamos a quedar atrapados en creernos una historia sobre nosotros mismos que es parcialmente cierta y entonces no vamos a poder expresarnos con libertad. Si nos negamos a reconocer esta dualidad interna, nos vamos a quedar atrapados y nos vamos a identificar con el personaje que tiene una voz más alta, ese que suena en nuestra cabeza, ¿no?
Bien. Pero también Carl Jung lo dijo, ¿no? Bueno, Carl Jung es el que fue el que descubrió esto del arquetipo de la sombra, ¿no? Pero Carl Jung dijo que la sombra no solo tiene este aspecto oscuro, sino que también tiene un aspecto luminoso. Él le llamaba la sombra luminosa. Entonces dice que la sombra, así como nos trae todos estos problemas, cuando la integramos, nos va a dar muchos regalos. Nuestra misión aquí es aprender de ella, de la sombra. Darme cuenta de qué personaje yo me he creado y qué personaje yo me he creído y en qué personaje estoy atrapado. Entonces así me voy a poder perdonar. Si no, nunca me voy a poder perdonar. Tengo que sacar a la luz todo esto, mis complejos, ¿sí? Todo esto que reprimí, para poder verlo. Bien. Es como que nosotros, ¿no? Cuando empezamos a hacer estos trabajos internos, empezamos a tomar conciencia de que siempre nosotros nos estamos relacionando con nosotros mismos. Por eso este famoso somos uno, que somos unidad, que cuando todavía no estamos muy conscientes de esto nos suena un poquito raro esto del somos uno. Bueno, capaz que a nivel intelectual lo captamos, pero a nivel profundo nos lleva tiempo. El darme cuenta, cuando yo tomo conciencia, ¿no? Ahí es cuando uno expande la conciencia, cuando despierto. Y me doy cuenta que todos esos que yo llamo otros, los demás, no están de más, justamente están porque son los aspectos míos que los veo ahí fuera. Mío significa porque todos somos la misma conciencia o la misma mente, como quieran llamarle. Entonces, esos son yo. A esos que yo digo que amo, son esos que tienen esos aspectos buenos de mi sombra o de mi inconsciente. Y aquellos que yo digo que rechazo son los que me muestran mis aspectos feos. Pero todos esos aspectos son míos. Cuando yo integro todos los aspectos en mí, es cuando ahí me ilumino. Eso es la famosa iluminación. No es nada del otro mundo, es la unidad. No hay otra iluminación. Iluminarse no es ser bonito, ni tener un aura color rosada, no, es solamente ser consciente. Bien. Entonces, bueno, acá da unos ejemplos que no los voy a leer. Entonces, yo para ser completa, o para sentirme completa, tengo que reconocer todos estos aspectos, todos estos sentimientos, todas estas cualidades, y aceptarlas. No solo lo que me parece bueno, todo, lo malo y lo bueno. Por eso la dualidad, para que se integre. Si yo estoy dispuesta a permitir que ese lado oscuro forme parte de mí, bien, entonces ahí sí voy a poder hacer grandes cosas en el mundo. El viaje para extraer el oro de la oscuridad, para descubrir los beneficios de nuestra sombra, nos exige que seamos sinceros con nosotros mismos, con todo eso que yo he negado. Por eso yo siempre digo que para tomar la comunión, o sea, para unirme y estar en unidad, yo primero me tengo que confesar. Por eso vieron esto en la forma que en la iglesia te dicen que primero te confesás para tomar la comunión. Bien, es una analogía, ¿no? Entonces todo eso que yo negué, lo tengo que reconocer. Dejar de sentir vergüenza y aceptarme. Que no todo en mí es bonito. También hay partes oscuritas. ¿Bien? Y dejar de seguir
tapando, tapando y encubriendo. Porque si sigo tapando y encubriendo, lo único que hago es seguir engañándome a mí mismo. Y me sigo bloqueando mi propio camino. Porque en realidad, en el fondo, todos no lo hacemos a nosotros mismos. Nadie ahí fuera me hace nada. Eso es lo que creemos y lo que parece. Pero en la realidad, la verdadera responsabilidad esta de la que habla el Ho'oponopono es esa. Darme cuenta que si yo lo estoy viendo y lo estoy sintiendo es porque es mío. Si no, a mí no me afectaría. Cuando podemos enfrentar a nuestra sombra, nos damos cuenta de que esa parte nuestra no nos quería destruir, sino que justamente nos quería conducir a la totalidad. Bien. Entonces, una vez que hacemos este trabajo, vamos a poder aceptar esta sombra luminosa de la que habló Carl Jung, que incluye justamente eso positivo nuestro que nosotros estamos ocultando. Puede que hayamos escondido, por ejemplo, el éxito, nuestro valor, nuestro buen humor, qué sé yo, nuestro carisma, nuestro poder. ¿Y cómo hacemos para descubrir esta sombra luminosa? Vamos a buscar a nuestro alrededor los lugares donde estamos proyectando nuestra luz en otras personas. Por ejemplo, ese que yo quiero emular, que quiero imitar y que lo admiro, que digo que lo admiro, es porque justamente ahí yo proyecté esas cualidades que están en mi sombra, pero que yo las veo en otro. Ese que me fascina, ¿sí? Eso que me encanta de esa otra persona. Bueno, esa cualidad la tengo yo, porque si yo no la tuviera, no la podría ver ahí fuera. De tomar conciencia de que si yo la veo ahí fuera, ¿no? Es porque la tengo. Ah, no, pero nunca es tarde, Florecita. Bueno, yo tengo más que vos, tengo 57, voy a cumplir ahora, la semana que viene. ¿Y qué tiene que ver? No, el tiempo no existe, o sea que no hay una edad para despertarse y para hacer trabajo interno. Más vale tarde que nunca, dice el refrán, ¿no? Siempre estamos a tiempo, así sea el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces cuando empiezo a notar eso, de que yo admiro ciertas cosas de ciertas personas y bueno, todo eso, esa es mi sombra luminosa. Bien. Me doy cuenta de que existe en mi interior, porque si no, no la estaría viendo ahí fuera. Y ahí es donde voy a poder empezar a trabajar con eso, ¿no? Bien. Ven acá, ya está contando una cosa de su vida. Todo lo que nos inspira, eso que a mí me inspira, es porque ya está en mi interior. Si no, yo no me sentiría inspirada por tal persona o tal libro o tal lo que sea, ¿no? Todo lo que yo deseo de corazón existe ya en mí y lo único que tengo que hacer es manifestarlo. Porque ese potencial ya está en mí. Bien. A ver, esperen acá. Si no fuera por el fenómeno de la proyección, nunca podríamos ver nuestro inconsciente. Por eso es que el mundo y esos que yo llamo otros que viven en el mundo conmigo, por eso yo los tengo que bendecir y agradecer. Por eso el Ho'oponopono dice gracias, porque es que el otro me está mostrando eso que yo siento que me falta. Cuando lo integro, ya está, es mío. Bien. Yo tengo el poder de decidir si quiero que la sombra me destruya o la sombra
me despierte, vamos a decir, o me ilumine. Bien. Acá cuenta una historia, que esta sí se las voy a contar, de John Walsh, que es el anfitrión del programa America's Most Wanted. Dice que tras la muerte de un hijo, que es una de las cosas más terribles, ¿no?, que nos puede suceder en la vida, ¿no? Parece ser que el hijo era pequeño, de 6 años. John se convirtió en el defensor de los derechos de las víctimas y puso a trabajar su ira creando un programa de televisión y abogando por una ley para enjuiciar a cientos de miles de criminales. Él podía haber elegido tragarse su pesar o ser víctima, pero eligió usar este sufrimiento y esta ira y este corazón destrozado para crear este programa televisivo. Y gracias a eso pudo experimentar este trauma y evitar que otros pasaran por la misma experiencia. Y así se convirtió en un hombre admirado y respetado. Bien. Bueno, acá hay muchos ejemplos de personas que hicieron esto, ¿no? Muchas personas eligen victimizarse, ¿no? Porque el asunto del victimizarnos es el programa que más ejecutamos en este mundo, ¿no? Sufrir, mostrar nuestras heridas a los demás. Y parece ser que a nosotros nos gusta eso, las víctimas. Por eso tenemos esa tendencia a proteger a los que son las víctimas y castigar a los victimarios, ¿no? Entonces, yo puedo elegir quedarme atrapado en lo que me pasó, en mi herida, en mi sufrimiento, y dejar que mi sombra dicte mi futuro. Porque si yo me aferro a un sentimiento, ¿qué es lo que estoy creando? Un resentimiento. O sea, resentimiento viene de volver a sentir todos los días, o cada instante de mi vida, lo mismo. Y victimizarme. Y eso me aprisiona, me ata. Es como una cuerda, más fuerte que el acero. Y eso es lo que no me permite soltar. Porque hasta que yo no me doy cuenta de que hay algo que estoy agarrando, es que no lo puedo soltar. Yo tengo que ver a qué yo estoy sujeto, ¿sí? Y eso nos lleva un tiempo. Es un trabajo que no se hace en un día, pero es que si le ponemos ganas, ¿no es cierto?, lo vamos a poder hacer. Recordemos que el perdón no es algo que se produce en la cabeza. O sea, yo no perdono mentalmente al otro. Le digo, ay, sí, lo perdono y pienso que lo tengo que perdonar. Siempre es un acto interno, no es una actitud mental, es una actitud interna. Es una actitud del corazón, no de la cabeza. La cabeza, o la mente pequeña, nos va a decir siempre lo que está mal, lo que está bien. Nos va a decir que no vamos a poder llegar a ningún lado. Bien, nos va a decir de todo, ¿no? Aguanta, resígnate, nos diría. Pero si yo uso mis heridas para reconstruirme y transformarme, el viaje de la vida cambia. Hago las paces conmigo mismo. Porque voy a poder justamente sacar a la luz eso. Acepto mi sombra, descubro mis dones y los aprovecho. Bien, hasta aquí es todo lo que habla esta autora, Debbie Ford, sobre la sombra. Y ahora, en la última parte del libro, que se llama Solo la luz puede iluminar nuestra oscuridad, está a cargo de la autora esta, Marianne Williamson, que como no sé si ustedes han escuchado algún video de ella o han leído algún libro de Marianne Williamson. El más conocido es Volver al Amor. No, sí, no sé si soy inteligente, Florecita. Claro,
sí, sí, por eso es que eso es lo bueno, porque si nos quedamos estancaditos en lo que me pasó, ¿no? Es que no vamos para ninguna parte. Siempre todo lo que nos pasó es una bendición. Siempre hay que bendecir nuestro pasado, porque es que justamente a eso que nos pasó es que ahora estamos donde estamos, si no, no estaríamos. Bueno, les estaba contando de Marianne Williamson, esta escritora, bueno, tiene varios libros, yo no me acuerdo los nombres de todos, pero el más conocido es Volver al Amor. Ella, bueno, ella tuvo su cambio, ¿no?, en su vida mediante el estudio de un curso de milagros que yo siempre altamente lo recomiendo. A veces, bueno, como estamos hablando del Ho'oponopono, no quiero hablar del curso de milagros porque se me van a decir, esta Silvina que está diciendo, pero es que el curso de milagros realmente es, como dice el curso, ¿no?, te ahorra miles de años. Entonces, bueno, ella tuvo su despertar a través de este curso, ¿no?, el curso de milagros. Y bueno, no sé en qué momento habrá escrito el libro este con Deepak Chopra, y que también estudió el curso de milagros. Bueno, Luis Hay, el otro como es Diane Wayne, o sea, todos estos conocidos han pasado, Eckhart Tolle, han estudiado el curso de milagros, por eso yo siempre lo recomiendo. Pero hay personas que te dicen que el curso les hace mal, por eso yo a veces no quiero aconsejar, pero bueno, yo les digo mi experiencia. Es lo mejor que te puede pasar el curso de milagros. Hay montones de espiritualidades ahí fuera, cada uno es libre de elegir lo que quiere, ¿no?, el camino que quiere, pero es un camino que te ahorra mucho tiempo. Bien, entonces ella dice que cómo puede ser que exista el mal en el mundo si Dios es amor. Nosotros vivimos en un mundo de constante yuxtaposición entre la dicha y el sufrimiento. Todos queremos conseguir amor y éxito, pero nunca olvidamos que siempre nos acecha la eventualidad del desastre. Sabemos que existe el bien en el mundo, pero también que hay algo más. Vivimos en una época en que la lucha entre ambas fuerzas es dura y se intensifica. Sea lo que conduce a los seres humanos al odio, a la destrucción y a matar, ha asumido una fuerza colectiva como nunca antes, porque la tecnología y la globalización ofrecen la capacidad no solo de fulminar a unos cuantos, sino a todos a la vez. Nunca antes ha habido una necesidad tan inminente de desmantelar esta fuerza, que desprecia tanto al amor y que intenta destruirnos a todos. No se trata de una fuerza que intente fastidiarnos, sino que pretende vernos muertos. Esta fuerza en realidad es una antifuerza. No es tan preocupante lo que ella hace como lo que quiere que nosotros hagamos cumpliendo sus órdenes. Es un lugar en que hemos olvidado quiénes somos y por ende actuamos como si no lo fuéramos. Es una oscuridad que justamente es la ausencia de luz. Es como un agujero negro en el espacio psíquico que existe cuando no podemos ver la luz ni siquiera por un momento. El problema de qué hacer con esta oscuridad, a la que le dan muchos nombres, pero que acá la estamos llamando sombra, es un asunto que ha intrigado mucho a la humanidad. Según algunas religiones del mundo, ese estado que todos soñamos se denomina paraíso. Parece ser que en un momento, por eso está el mito del paraíso, todos vivíamos ahí, está representado por Adán y Eva, ¿no?, en el paraíso,
Es como el estado antes de nacer, ¿no? Estamos en el vientre materno en un estado paradisíaco, donde no hacemos nada y todo nos es provisto, ¿no? Hasta que nacemos. Bien, por eso el nacimiento también se ve como un trauma. Y me siento que me separé. Esta sensación de separarme, de ser expulsado del paraíso, hace que nos volvamos locos. Genera algo que se llama, en nosotros, culpa. Porque creo que he hecho algo malo. Entonces, como creo que he hecho algo malo, entonces siento culpa. Y al sentir culpa, creo que voy a ser castigado. Y eso genera en mí miedo. Así vivimos todos. Descubrir este patrón, pecado, culpa, miedo, es un gran tesoro cuando descubro eso, ¿no? Pareciera como que todos los que hemos venido aquí al mundo no sabemos ni para qué estamos. Y lo único que hacemos es compararnos unos con otros, competir unos con otros. Pero, claro, cuando estamos sumergidos ahí, en la oscuridad, estamos tan confundidos, fundidos con la forma, que no podemos darnos cuenta de que en realidad lo que nosotros buscamos es ese amor que creemos haber perdido. Tenemos la tendencia a sentir que nuestra rabia está justificada, que culpar a otro es normal, que atacar a alguien es en legítima defensa, está bien. Y esto no lo hacemos solo a nivel individual, sino a nivel mundial. En la Biblia, en el curso de milagros y en muchos otros textos, dice que donde no hay amor, hay miedo, porque lo opuesto al amor es el miedo, no es el odio. Cuando el miedo se apodera de nuestras mentes, es como un vicio que amenaza con aplastar a nuestra alma. Eso es lo que llamamos sombra. A veces no se manifiesta muy la sombra, pero sí cuando hago una observación, por ejemplo, le doy un consejo a otro que lo hiere, etiqueto a otro, hablo mal de otros, me comparo. Es como que tuviéramos un enemigo interno, la sombra, ¿no? Cuando nosotros vivimos en sintonía con nuestro verdadero yo, siempre estamos en la luz. Estar en la luz no significa ser, no, es estar en estado normal nuestro. ¿Bien? ¿Qué es estar en la luz? Saber quién soy. Punto. Entonces no juzgo, no critico, no condeno, no siento miedo, no dudo. Acepto que puedo equivocarme como cualquier otro. No me comparo. Es muy sencillo, porque sé que el otro soy yo. Entonces ahí todo fluye. Bien. Si nosotros queremos erradicar esta sombra, nuestra tarea es aprender a tener pensamientos inmortales, dice acá Marianne Williamson, aunque nosotros vivamos en un plano mortal. ¿Qué nos hace olvidar de nuestra luz? ¿Qué nos hace olvidar de quiénes somos? ¿Qué nos hace vivir en el miedo? Un solo pensamiento, que otro tiene la culpa. O sea, no hacerme responsable.
de cómo me siento, de cómo yo veo el mundo, de cómo yo veo a los demás. Parece ser que nadie quiere ser responsable. El cómo vea a los demás es lo que me va a mostrar si yo estoy en la sombra o en la luz. Es muy sencillo evaluarme a mí mismo, ¿no? Bien. A veces nos peleamos con alguien y después de habernos peleado con alguien ni siquiera sabemos ni por qué nos peleamos, ¿no? Pero siempre en mi cabeza sigue resonando ese conflicto o una frase. No es verdad esto que pasa, pero yo sigo sosteniendo que sí, que fue verdad. Por eso esta famosa autora que yo siempre les comento, Byron Katie, que también les recomiendo altamente hacer su trabajo, el de Byron Katie, ella tiene la famosa pregunta, ¿es verdad? Bien. Nosotros podemos pensar lo que se nos cante el corazón. Nuestros pensamientos tienen fuerza porque nosotros tenemos un poder creativo que nos viene de nuestra esencia, porque somos el Hijo de Dios, pero lo mal usamos, lo ponemos al servicio de la individualidad, o sea, del ego, de ese mí, yo. Por eso no nos resulta, por eso todos queremos ser co-creadores con Dios, pero yo no puedo ser co-creadora con Dios mientras yo me crea que soy separada de otro. Por eso no me resulta la ley de atracción ni la ley de ningún corno. No me resulta porque la única sanación es la unidad. La única sanación es el amor. El amor entendido como unidad. Unidad. No el amor ese sentimental del mundo. Ese no sirve para nada. Bien. Yo estoy tratando de resumir esto, ¿eh? Entonces, para trascender la sombra y ser reales, yo lo que tengo que hacer es cruzar este puente entre mi yo oscuro y la luz. Yo ya soy luz, pero es que hay mucha oscuridad que no me deja ver cómo soy, no me deja ver la luz. Bien, todos tenemos ese poder, pero lo mal usamos. El asunto es usar bien el poder. Cuando yo estoy perdida en la oscuridad, ¿qué es lo que hago? Enciendo la luz, ¿no? Bien. ¿Cómo se enciende la luz? Cuando yo digo, estoy dispuesta a ver esto de otra manera, no como lo veo yo, sino como lo vería esa parte luminosa en mí. Esa frase enciende la luz. Cuando yo me vuelvo humilde y no sé, o sea, cuando dejo de juzgar, cuando dejo de creer que yo sé cómo son las cosas, eso es lo que más nos cuesta. Por eso vivimos todos en la oscuridad. Bien. Todo pensamiento que no sea amoroso es un pensamiento de miedo, porque lo opuesto al amor es el miedo. ¿Y qué hace el pensamiento de miedo? Invita a la sombra. Bien. Y el miedo llena ese espacio, el de la sombra, o la sombra llena el espacio del miedo, es lo mismo.
Cuando yo me doy cuenta que estoy culpando y criticando a otros, me estoy cegando, es como si me pusiera una venda, ¿no? Y no veo. Esperen que estoy resumiendo el libro. Al primer momento en que yo me levanto de la cama, todas las mañanas, le llamamos despertarnos, ya estoy en la sombra. Bien, ya estoy en la oscuridad. Ya nos conectamos con el mundo. Bueno, hoy en día que estamos todos conectados con el celular y estamos todo el día enganchados al celular, peor, ¿no? Hola, Slendy, bienvenida. Gracias a vos. Entonces, yo tengo que tomar conciencia de que hago esto. Bueno, yo y ustedes, ¿no? O sea, todos. Esa, bueno, tendencia que tenemos a conectarnos con todas las cosas, ¿no? Y claro, nos conectamos con las noticias, lo que nos dice el mundo, nos creemos todo lo que el mundo nos dice y ya entramos en la sombra, entramos en el miedo. Nos deprimimos, nos sentimos desgraciados, escépticos, qué sé yo. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de la sombra? Sería la pregunta, dice acá Marianne Williamson, ¿no? Ella dice acá que tenemos que ir más despacio. Tenemos que tomar conciencia de lo acelerados que vivimos, ¿eh? De que los pensamientos, estos que fluyen todo el tiempo, ¿no? Están haciendo mucho ruido en mi cabeza porque estoy escuchando demasiado la tele, demasiado estoy con la computadora, estoy recibiendo muchos estímulos del exterior y nunca me dedico a estar unos minutos en silencio. El silencio es una actitud, ¿no? Bueno, un ejercicio también podemos llamarle, que nos ayuda a desarrollar, ¿no? Como si fuera un músculo, para poder justamente iluminar la sombra. En el silencio se ilumina la sombra, aparece la luz. Bien. Acá cuenta ella una anécdota que se las voy a contar porque viene al caso. Dice que ella estaba hablando con su terapeuta y le dijo a su terapeuta que ella se sentía muy negativa y que se despreciaba. Entonces la terapeuta le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le dijo, me odio por ser tan negativa. Me daba cuenta de la ironía, pero no me hacía gracia. Bueno, quizás sí. Entonces la terapeuta le dijo que pruebe a hacer algo. Le dijo que entre en el flujo de la gratitud. Por eso el Ho'oponopono, cuando nosotros estamos en ese estado de decir gracias, gracias, así al principio no sintamos nada, no importa, no sintamos gratitud en nuestro corazón, pero por lo menos lo repitamos, ¿no? Nos ayuda a salir de ese estado negativo, nos ayuda a salir de la zona de sombra, ¿no? Entonces ella empezó a hacer esto y se dio cuenta que sí, que se empezaba a disolver todo ese sentimiento negativo. Se dio cuenta que no tenía sentido odiarse a sí misma. Bien. Bueno, acá habla un poco otra vez de lo mismo, ¿no? En realidad, dame cuenta que la sombra no existe, que no es real. ¿Por qué no es real? Dice ella, ¿no? Porque
Si hay una habitación que está oscura, yo entro, pum, prendo la luz, la habitación se ilumina, ¿no? O sea que la luz tiene más poder que la sombra. Bien. El amor tiene más poder que el miedo. Por eso el amor perfecto expulsa el miedo. Bien. ¿Cómo actúa la sombra? Que en sí misma es una ilusión, que no tiene vida propia. ¿Cómo lo hace? Aunque el miedo o la sombra no sean reales, el poder del pensamiento sí lo hace real. El miedo es como un explosivo y el pensamiento el misil donde está insertado. La mente se creó para ser un canal de explosiones de amor, pero el libre albedrío implica que podemos dirigirla hacia donde nosotros deseamos. Por eso esta capacidad de atención y de enfoque es la que tenemos que cultivar. La mente siempre está expandiendo amor o proyectando miedo. El amor se expande, el miedo se proyecta. A la vez que planifica inconscientemente cómo seguir haciendo más de lo mismo. O sea que la sombra sería mi propia mente dirigida contra mí mismo. Es como si el misil me lo proyectara a mí, porque yo creo que tiro el misil para afuera cuando proyecto en otros, pero es que después me vuelve. Por eso es como un boomerang. Del mismo modo que Lucifer era el ángel más bello del cielo, antes de que descendiera al infierno, por ejemplo, del mismo modo que una célula cancerígena antes de ser cancerígena era normal, la sombra es mi propio pensamiento enfocado en la dirección incorrecta. Es el odio que siento hacia mí mismo disfrazado de autoestima. Por eso yo siempre les digo que tengan mucho cuidado con esto de la autoestima, ¿no? Porque a veces se puede disfrazar de otras cosas. Es mi sombra que es tan inteligente como yo, porque es mi propia inteligencia la que la está usando, o sea, el propio poder mío, que la está usando a los fines del miedo. ¿Y qué pasa? Encima yo trato de protegerla. En realidad nosotros le tenemos miedo al amor, tenemos que descubrirlo. Claro, parece loco. No, ¿cómo le voy a tener miedo al amor? Es como decir que le tengo miedo a Dios. Bueno, hay que observarlo mucho esto. La sombra va a intentar de muchas maneras estropear y sabotear todo lo bueno que hay en nosotros, ¿sí? Por eso siempre nos sentimos en lucha. Está luchando el consciente con el inconsciente. La conciencia está dividida en consciente e inconsciente. Por eso esto de la unidad, unirme. Primero tengo que alcanzar mi propia unidad interna. A ver. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos se dice que el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Lo que esto significa es que no se va a quedar estancada. Si hoy tengo un problema con el alcohol, mañana voy a tener uno mayor, a menos que haga algo. Porque si no hago algo, el alcohol me va a destruir. ¿Bien? Una adicción como el alcoholismo no es un tema solo de alcohol, sino que es un movimiento de energía oscura, una fuerza de la sombra que invade el alma y el cuerpo. Y la razón para la que tantos millones de adictos han logrado dejar el alcohol a través de Alcohólicos Anónimos es porque este programa de los 12 pasos famosos, ¿no? Es una experiencia justamente que nos ayuda a salir de ahí.
Por eso cuando Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que lo decía porque Él era como persona eso. Nosotros todos lo identificamos con la persona. Sino lo que nos estaba mostrando es que todos los caminos empiezan por mí. Descubriendo justamente lo que me pasa a mí. Por eso el doctor Len también decía, ¿qué está pasando en mí? Eso es ser responsable. Nosotros lo que no queremos es trabajar en nosotros. Nosotros queremos hacer cosas que cambien a los demás ahí fuera, que arreglen a los otros para yo sentirme bien. Y eso no va a suceder nunca. Así que el que está haciendo cosas para que le pase eso, por eso inventamos las brujerías, todas estas cosas que hacemos para que los demás, que mi pareja vuelva, para yo volver a ser feliz. Capaz que lo mejor para mí era que mi pareja se vaya. Ah, no, pero no, yo quiero que vuelva. ¿Bien? Entonces, como yo no sé lo que más me conviene, pero yo creo que sé lo que más me conviene, sufro. Bien. Bueno, acá habla de la sombra colectiva, que no lo voy a volver a poner, hablar porque ya lo hablamos, ¿no? Otra vez lo mismo, medio pesado. Esta es la sombra colectiva. Bien. En el mundo está muy bien visto que yo tenga mi propio juicio, que tenga la autoestima alta, que sea arrogante, aunque no me dé cuenta. A eso le llamo, es ser arrogante, pero yo le llamo ser una persona con personalidad fuerte. Es arrogante el creer que uno puede decidir lo que desea y hacer que suceda. Y sin embargo, hoy en día todos están embarcados en eso, y a eso le llaman la espiritualidad. Manifestar, que me pase lo que yo quiero. Por eso estamos todos así, deprimidos y aburridos en este mundo, porque nunca nos pasa lo que queremos. Bien. Una de las razones por las que el mundo está a merced de la sombra es que no reconoce las raíces metafísicas de la sombra. El mal es una energía lo mismo que el amor. Surge del miedo, y el miedo se debe a la falta de amor. Intentar erradicar la oscuridad únicamente con medios materiales es hacerlo en el plano del efecto y no de la causa. Por eso les decía que nosotros trabajamos en la pantalla, en el efecto. Nunca vamos a la causa. Por eso nunca sanamos. Queremos cambiar el mundo, arreglar a los demás. Por eso somos muy buenos consejeros. Nos convertimos en terapeutas que ayudan al otro. Tenemos muy buenas intenciones. Somos los buenos de la película, ¿no? Los espirituales. Lo que yo no me doy cuenta es que yo puedo cortar una verruga y la verruga va a volver a crecer. Parece ser que le tengo que quemar la raíz a la verruga para que no vuelva a salir. Porque la raíz del mal no es material. Entonces hay una diferencia entre la energía inmaterial, mental y la espiritual. Muchas personas hoy en día tienen una visión hinchada del poder de la intención. Pero como dice el curso de milagros, ten cuidado con tus buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones. Para un alcohólico, el mero hecho de intentar dejar de beber no lo consigue, no es suficiente. Intentar ser una buena persona tampoco lo consigue. La mera intención de ser mejor puede ser aplastada por el poder de la sombra. Esta puede arruinar nuestras mejores intenciones y solo el amor puede vencer a la sombra. Y el amor
de Dios, no el amor ese que yo digo, yo siento amor, ese no logra nada, ese es una parte de la obra de teatro, porque hoy siento amor por este y mañana lo odio, eso no es amor. Bien. Entonces ese poder del amor es el que sana, vuelvo a repetir. ¿Dónde está escondida la sombra? En el inconsciente. Yo nunca decido conscientemente hacer algo estúpido. Yo siempre lo decido inconscientemente. Por eso todo lo que sucede en mi pantalla, todo eso que yo digo que me pasa a mí, se está proyectando de mi inconsciente. Así que por muy buenas intenciones que yo tenga, a veces no sirven de nada. El diablo se ríe de mis buenas intenciones. Bien. La raíz latina de la palabra religión, recordemos que es religar, volver a unir. Esa es la verdadera espiritualidad. Nos conecta con nosotros mismos. Y la única forma de vencer a la sombra es convertirnos en nuestro verdadero yo. O sea, volver al amor, como dice Marianne Williamson, ¿no? Entonces, para poder integrar esta parte oscura nuestra, lo primero que tengo que hacer es aceptar que existe. Si yo sigo negándola y diciendo que yo soy muy buena persona, pero que los malvados son los otros, es que no voy para ningún lado. ¿Sabían ustedes de dónde viene la palabra pecado? Viene de un viejo término que se utilizaba en la arquería, o sea, cuando se tiraba la flecha, ¿no? Que significaba que has fallado, has errado en el blanco. ¿No? Ya Buda habló de la ley del karma, que es la ley de causa y efecto, acción-reacción. Y decía, ¿no? Que justamente, bueno, acá explica la autora en sus palabras, ¿no? En ese momento en que yo reconozco, ¿no? Que la causa está en mí y el efecto está afuera, que son mis propios pensamientos los que ocasionan eso que está ahí fuera, es como si yo apretara un botón, ese de reset, ¿no? Para resetear. Ahí reseteo, me reseteo y desaparece la sombra. En la iglesia, como les contaba hace un rato, está esta práctica famosa de confesarse, ¿bien? Confesar todos mis pecados y después pedir perdón. En la religión judía está el día este del Yom Kippur, que es un día sagrado donde los judíos confiesan todos sus pecados, ¿no? Bien. Y piden a Dios una oportunidad para expiar todos los pecados, ¿no? En Alcohólicos Anónimos se le pide a los adictos que tengan el valor de hacer un inventario, admitiendo sus defectos de carácter y pidiéndole a Dios que les ayude a eliminarlos. Todos estos son ejemplos de procesos mediante los cuales, cuando la sombra se acerca a la luz, se transforma, ¿no? Se transforma y desaparece. Bien.
Supongamos que me he dado cuenta de que hay una situación difícil en mi vida que ha sido provocada por un error mío o un defecto de mi personalidad. Por ejemplo, me doy cuenta que yo estaba queriendo controlar en una relación y eso generó conflictos con el otro. Bien, entonces cuando yo reconozco eso, es que estoy mirando mi sombra. Me estoy dando cuenta que yo soy controladora, entonces pido a esa parte mía, o ustedes llámenle divinidad, Dios, ser superior, maestro interno, no importa, ese ayudante que todos tenemos dentro nuestro, que la elimine. No basta con decir, muy bien, ya no voy a controlar más. ¿Bien? Porque eso solo corregiría lo externo, mi conducta, sino que yo tengo que ir a la raíz. Y a la raíz solo puedo ir con el amor, o sea, con Dios, con la divinidad, con ese superior, bueno, llámenle como quieran. No es suficiente con decidir ser diferente, porque la sombra está al mando de nuestro poder para tomar decisiones. Cuando se ha creado un personaje de la sombra, ese yo cínico, celoso, colérico, yo necesito ir a mi corazón para desterrar esas malezas, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Separar el trigo de la cizaña. Separar el trigo de la cizaña no es que yo tengo que andar por el mundo matando a todos los malotes y dejando que vivan los buenos. No, es dentro mío que tengo que separar el trigo de la cizaña, ¿no? Ajá. Bueno, dale, después lo mirás. Hasta luego, Florecita. Ya en un rato terminamos. Ahí es donde está la raíz del problema. Entonces yo tengo que hacer un discernimiento, un examen de conciencia, ¿bien? Observarme, y eso es lo que me va a ayudar a deshacer la sombra. El mundo no va a cambiar porque cambiemos y corrijamos a otros, sino que va a cambiar cuando yo cambie. Como todas las mentes están unidas, cuando yo me curo, los demás se curan. Bien. Echar la culpa a otros es, como ya dije, es proyectar. El verdadero buscador dice, ¿qué he hecho mal yo? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en este desastre? ¿Qué está pasando en mí? Si yo no me doy cuenta de cuando estoy siendo deshonesta, dura, inflexible, irrespetuosa, avariciosa, dominante o lo que sea, yo no voy a poder cambiarlo. Por eso nadie entiende esto de lo que es soltar. Es que soltar es cuando yo me doy cuenta. Si yo reprimo, es porque yo no he explorado. Yo sigo rechazando. Y eso va a seguir estando como un fractal, como un aspecto, dentro del holograma, de mi holograma, que aún no he sanado. Y se me va a volver a aparecer muchas veces, porque yo no lo pude integrar. Es como si tuviéramos un plato de comida, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero bueno. Entonces me den el plato de comida y yo empiezo a separar. Y digo, ay, no, esto no me gusta, lo otro tampoco, aquello tampoco. Y me como solo lo que me gusta. Bueno, me tengo que comer todo para integrar la sombra. Porque si no, eso va a actuar como si hubiera un terrorista emocional en mi mente, dispuesto a tenderme una emboscada en cualquier momento. Así es como la vida, ¿no?, nos guía, justamente mostrándonos esos obstáculos que todavía no hemos eliminado para poder ver lo que somos realmente. Bien, la sombra
actúa como si nuestra personalidad estuviera plagada de minas. ¿Vieron? Como cuando uno va caminando por un campo minado. Yo creo que lo estoy haciendo muy bien. Creo que lo tengo todo bien atado. Creo que tengo la sartén por el mango, o la vaca atada, no sé. Y entonces de repente hago algo que lo echa todo a perder. Y no me lo puedo creer. Y digo, ¿quién es el culpable de esto que me está pasando? Enseguida aparece el dedo señalador, ¿no? Al final me doy cuenta de que hasta que yo no haga algo con esa parte de mí que no quiero ver, voy a volver a cagarla una y otra vez, que es lo que hacemos siempre. Bien. Dice que ella le preguntó una vez a una mujer si tenía alguna relación en este momento, y ella dijo, yo me odio cuando tengo una relación, prefiero no tener ninguna. A veces nos decimos, no quiero salir, no quiero traer una relación a mí, ¿no? Hasta que haya sanado esa parte de mí que seguro que cuando suceda lo va a sabotear, si es que sucede. Bien. Por eso yo tengo que ir con cuidado y no hacer hincapié en un viaje fácil y rápido hacia la felicidad. La iluminación no conduce a la dicha. Perdón, nos conduce a la dicha, pero no de inmediato. Todos quieren iluminarse ya. Primero yo tengo que enfrentar la pena que se interpone. Tengo que reflexionar sobre mi sombra. Porque si yo no contemplo eso, va a seguir estando donde está. Y esto puede ser muy duro. Podemos curarnos a través de una especie de proceso de desintoxicación y a veces tendremos que lidiar con sentimientos difíciles que van a volver a aflorar para que los revisemos. Algo emerge de la sombra de nuestro subconsciente, nos da la oportunidad de verlo con claridad y nos quedamos horrorizados al pensar que alguna vez hemos sido así. Pero no nos quedamos ahí si pedimos ayuda a nuestro maestro interno. Bien. Si yo me rompo una pierna y no me duele, ¿cómo sé que me tengo que ir a enyesar la pierna? ¿O me tengo que ir al médico? ¿Bien? Claro, el dolor físico es más fácil de detectar. El dolor psíquico es más difícil. Si yo tengo un sufrimiento por X cosa, tengo que preguntarme, ¿por qué lo siento? ¿Qué me está intentando decir? ¿Qué parte mía estoy descuidando? Bien. Y le pido a Dios que mire la herida junto conmigo, igual que como lo haría un médico si fuera una herida física. El médico me va a mirar la pierna, o lo que me duela. Dios hace lo mismo. Y Dios no me juzga, solo me cura. Acá los únicos juzgadores somos nosotros. Pero como yo juzgo, entonces creo que Dios juzga, porque es la imagen que yo me hice de Dios. Perdón. Al principio de decir, no quiero verlo. Pero tengo que verlo para poder entregarlo. Bien. Todos tenemos miedo. Pero el problema es que nuestras cicatrices no están a la vista. Más bien se muestran como defectos de nuestro carácter. Si un niño de 3 años grita y llora, es probable que digamos, pobrecito, está cansado, tiene sueño. Pero si una persona de 40 años grita y llora, vamos a decir, qué inaguantable, es insoportable. Y los defectos, eso que nosotros llamamos defectos, no es que nos hagan malos, sino que tenemos defectos debido a nuestras heridas.
No importa qué o quién nos haya herido, pero la herida es mía. Entonces, cuando yo me hago responsable de mi herida y dejo de echarle la culpa a los demás de mis heridas, ¿bien? Ahí es donde sano. Yo no puedo expulsar, o sea, ven, mandar a las sombras cuando no me hago responsable. No, yo no puedo ir por la vida con un cartelito que diga, no es culpa mía, la culpa la tienen mis padres. Yo me tengo que responsabilizar. Bien. Mis defectos se deben a mis sabotajes contra mí mismo, a la forma en que yo me hiero a mí misma y la forma en que yo hiero a los demás o lastimo. Por eso yo tengo que revisarlos. Hasta que yo no me responsabilice por completo de lo que experimento, no voy a poder cambiar. Pero cuando yo me haya contemplado verdaderamente, voy a empezar a curarme. Voy a abrir los ojos y voy a ver. Y voy a decir, me doy cuenta de que hice eso, lo admito, ya lo veo. Y ahí expío mi error. Y no busco chivo expiatorio ahí fuera. Estoy dispuesta a enmendarlo, voy a corregirlo. Ahí me estoy confesando. Y después de la confesión viene la comunión. Bien. A ver. Y ahí es donde nos vamos liberando de estos tan famosos patrones, ¿no? Repetitivos que tenemos. Ya dejo de ver que me pasan cosas a mí y me doy cuenta que me pasan para mí, para que yo aprenda. Bien. No nos curamos pintando de rosa nuestros problemas. Por eso a la gente le encanta todo esto, ¿no? Bueno, yo ya saben que le llamo el pedo de color. Lo he bautizado así. Hacer om y que estoy en la luz y no sé, ver estrellita y todo eso. Eso no sirve para nada. Bueno, si quieren seguir haciéndolo, háganlo. Sirve cuando yo miro y veo. Eso es lo único que cura. Así que yo no me curo pintando de rosa mi problema, haciendo ver que no existe o culpando a otras personas. Yo me curo sabiendo que siempre que la sombra oculta mi luz, sé que el problema está en mí. El conflicto está en mi mente. Tomo la responsabilidad de que está ahí y abro la puerta a Dios y dejo que la haga desaparecer. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Soy yo el que cierra la puerta. ¿Cómo cierro la puerta? Pintando de rosa mi problema, haciendo ver que no existe o culpando a otras personas. Bien, esas son las actividades diarias que realizamos todos. Bien. Supuestamente a todos nos hirieron. Es inevitable en este mundo. Bien. Hace 15 años, hace 20, hace una semana. Y todavía no pude asimilar lo que esa persona me hizo. Pero si yo soy sincero conmigo mismo, puede ser que yo también me hubiera lastimado a mí mismo o herido a mí mismo hace 15 años, 20 años o hace una semana. Y nunca me detuve a pensar en ello. Nos cuesta muy poco ver lo que nos hacen los demás, pero ver lo que yo me hago a mí mismo, eso cuesta mucho. Bien. Las personas que piensan que lo tienen todo muy claro, hacen más daño que las que humildemente reconocen que no lo tienen. Ten cuidado de los arrogantes.
Yo sé cómo, pero me hubieses preguntado a mí. Yo sabía lo que iba a pasar. Esas personas hacen mucho daño. Te lo dije, te lo dije. Las personas que han profundizado en la sombra saben que no se trata de una pequeñez o trivialidad, sino que es una contrafuerza cósmica y hay que aprovechar cada vez que la sombra aparece y no andar buscando chivos expiatorios ahí fuera. La proyección de la culpa en los demás es un mal endémico en el mundo. Desde que nacemos nos enseñan a reforzar esto. Yo estoy en mi cuerpo, vos estás en el tuyo y Dios está en el cielo. Bien. Ese trauma de creernos separados es lo que induce al miedo. Y entonces es probable que cualquier persona, situación que me parezca que me va a alejar de lo que necesito, sea el que desencadena ese dolor. Mi sombra se puede manifestar como paranoia, como necesidad, como lo que sea. Bien, me siento impotente. La separación me hace sentirme impotente. Entonces mi sombra se manifiesta diciéndome que soy insignificante. Entonces yo no confío en mí. Me siento solo debido a la creencia en la separación. Entonces, en lugar de la dicha que se supone de que yo tendría que sentir en compañía de otros, ¿qué hago? Me apego a otros, me hago dependiente de los otros, manipulo a los otros, estoy a la defensiva con los otros, me vuelvo controlador, dominante. Bien. Dado que todas las manifestaciones de la sombra tienen sus raíces en pensamientos de separación, sanar el pensamiento erróneo de que estoy separada de la vida es la solución. Es una reconciliación. Mente-espíritu. Bien. Entonces lo que importa es volver a conectar con el amor ahora. Que mi mente recobre la cordura ahora. Que me perdone a mí misma ahora. Siempre todo es ahora. Bien. Cada vez que yo siento que necesito algo, no soy yo, me estoy separando, es mi sombra. Cuando interpreto el mundo, no soy yo, es mi sombra. Cuando estoy enfadado, no soy yo, es mi sombra. Bien. Es un yo ilusorio la sombra, es una máscara, es un impostor. Tiene efectos reales en el mundo de los mortales, desde el autosabotaje hasta el rechazo a los demás. Pero yo tengo que aprender a ver más allá de la oscuridad. La sombra se cura cuando es perdonada. No nos sacamos nuestra máscara oscura en presencia de alguien que nos culpa, sino ante una persona que es capaz de ver más allá de las palabras y las conductas, que me dice, sé que no eres así,
milagrosamente nos curamos en presencia de otro que cree en nuestra propia luz. Cuando aprendemos a ver a otros tal como son realmente, tenemos el poder para obrar milagros. El perdón es una actitud. Salvo que hayamos basado nuestras percepciones en un esfuerzo constante de trascender la oscuridad, puede que nos cueste perdonar a alguien cuya conducta nos ha ofendido. Yo no puedo dar paz si no la tengo. O sea, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Obviamente. El Buda parece ser que se iluminó bajo un árbol, el árbol de la Bodhi. Moisés parece ser que tocó el mar con un palito y el mar se abrió. Parece ser que Jesús resucitó y se elevó de entre los muertos. Deberíamos, en vez de quedarnos ahí, aplicar más los mensajes que dejaron, ¿no? Abriendo nuestros corazones, elevándonos por encima de nuestros espejismos. Aunque miles de millones de almas creen en algunas de las religiones del mundo, hay un paso que todavía no hemos dado. La humanidad permanece anclada en la sombra, a pesar de todos los seres de luz y de los mensajes de amor que ha habido a lo largo de la historia. Los grandes maestros iluminados son nuestros hermanos mayores que han desarrollado la luz divina que todos llevamos dentro. En su libro Volver al Amor, Marianne Williamson dice que hay un párrafo que al parecer ha impresionado a muchos lectores. Hay una frase en ese párrafo que creo es la razón de ello y dice: es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Y fíjense en que es cierto, porque nosotros hemos creado la analogía de que cuando morimos vamos por el túnel hacia la luz y no vayas hacia la luz, porque parece ser que, no sé, que nos va a pasar algo si vamos hacia la luz. Bueno, eso, como analogía, podríamos reflexionar que en realidad nosotros le tenemos miedo a la luz. Bien. Nuestro problema no es que seamos prisioneros de la sombra, sino que evitamos la luz. Nos resistimos activamente al surgimiento de nuestro mejor yo. Y mientras no hagamos nada para corregir esto, el patrón del escaqueo seguirá actuando libremente. La única forma en que podemos huir de la sombra es siendo más grandes que ella, deshaciéndonos de ella como la ropa vieja que es y convirtiéndonos en los gigantes espirituales que se supone que hemos de ser. Nuestra sombra es una zona de confort. Mientras seamos débiles, no tenemos la responsabilidad de ser fuertes. Mientras estemos anclados en la sombra, no tenemos que brillar ante nadie. Tenemos el hábito emocional de evitar la luz. Puede que digamos que estamos esperando a que la luz brille sobre nosotros, pero no brillará sobre nosotros, porque la luz emana de nosotros. Esto sucede en algún lugar de nuestras profundidades, todos lo sabemos. Lo que más miedo nos da no es ser incapaces, lo que más miedo nos da es ser poderosos, más allá de toda medida. Estamos a punto de dar un gran paso hacia la luz de nuestro verdadero ser, no de manera individual, sino todos juntos. Bien. Esperen porque toda esta parte no la voy a leer.
acá, para cerrar hoy, hay un cuestionario, se llama el cuestionario del efecto sombra. Dice el I Ching, solo cuando tenemos el valor de enfrentarnos a las cosas tal como son, sin autoengaños o ilusiones, emana una luz de los acontecimientos que nos desvela el camino del éxito. Primer pregunta. Si quieren pueden tomar nota por ahí, o después si quieren pueden volver a escuchar el video cuando se suba a YouTube. Primer pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas luchando con los mismos temas? Ya sea en tu profesión, con respecto a tu salud, a tus relaciones o a las finanzas. A. Menos de 12 meses. B. De 1 a 3 años. C. Más de 5 años. D. Más de 10 años. 2. Pregunta 2. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has perdido algo importante? ¿Te han puesto una multa? ¿Has tenido un accidente? ¿O has destruido algo de valor? A. Ninguna. B. 1 o 2 veces. C. Más de 5 veces. D. Más de 10 veces. Tercer pregunta. ¿Con qué frecuencia te sientes falso, un fraude? ¿O te parece que te cuesta mucho que la gente te perciba de cierta manera? A. Siempre. B. De vez en cuando. C. Casi nunca. D. Nunca. 4. Si entrevistaran a tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, dirían que te quejas de A. Rara vez o nunca. B. Quizás una vez al día. C. Con frecuencia. D. Continuamente. 5. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has dicho o hecho algo que luego has lamentado inmediatamente con el tiempo? A. Nunca. B. 1 o 2 veces. C. Más de 5 veces. D. Más de 10 veces. 6. Pregunta 6. Después de haber conseguido una meta personal, ¿no? Alcanzar el peso ideal, bueno, comprar tu casa, lo que sea. ¿Cuál de las siguientes emociones sueles experimentar? A. Aliviado por haberlo conseguido, pero con miedo de recaer. B. Con poder. Me merezco una recompensa. C. Inspirado por tu éxito y comprometido a seguir con mi trabajo. D. Resentido por haber tenido que esforzarme tanto. Pregunta 7. ¿Cuántas veces te sientes inadecuado? Que no eres lo bastante bueno, no querido o indigno. A. Siempre. B. De vez en cuando. C. Casi nunca. D. Nunca. 8. En una escala del 1 al 10, ¿en qué medida estás dispuesto a decir lo que tú consideras que es verdad, aunque vaya en contra de las opiniones ajenas? A. 8 a 10. Estoy muy dispuesto a decir mi verdad. B. 5 a 7. La mayor parte de las veces estoy dispuesto a decir mi verdad. C. 3 a 5. Estoy dispuesto a decir mi verdad algunas veces. D. 1 a 2. Casi nunca estoy dispuesto a decir mi verdad. 9. ¿Cuál es la principal meta de tu vida en estos momentos? A. Mejorar en tu carrera, tu salud, ganar dinero, profundizar en tus relaciones. B. Encargarte de arreglar relaciones difíciles o apagar incendios en casa o en el trabajo. C. Hacer un progreso real hacia tus metas en un periodo de tiempo razonable. D. Intentar impedir el desastre inminente en el área de tus relaciones, finanzas, salud o carrera. 10. ¿Qué porcentaje de veces puedes calcular que eres fiel a tu palabra y que cumples con tus promesas contigo y con los demás? A. Menos del 10%. B. Menos del 25%. C. Un 50%. D. La mayor parte de las veces. 11.
¿Cuánto tiempo pasas cotilleando o criticando cada día? Hablando de alguien que conoces, leyendo como es, periódicos o viendo programas así, ¿no? De noticias. A, ninguno. B, menos de una hora. C, más de una hora. D, más de 3 horas. 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones utilizarías para describir tu vida? A, la mayoría de las veces las cosas fluyen en mi vida bastante bien. B, tengo muchos talentos y dones, pero no los desarrollo. C, me siento abatido por mi mala suerte. Salgo de una mala y me meto en otra peor. D, tengo que esforzarme mucho. 13. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a tus metas a largo plazo? A, ninguno. B, menos de 20 minutos. C, una hora. D, no tengo planes a largo plazo. 14. ¿Con qué frecuencia me siento maltratado, incomprendido o que se han aprovechado de mí? A, cada día. B, con frecuencia. C, a veces. D, rara vez o nunca. 15. Cuando se te pide que hagas algo que no te gusta, lo más probable es que A, digas que no. B, digas no pero te sientas culpable. C, digas sí pero no lo hagas. D, digas sí, lo hagas pero con resentimiento. 16. Imagina que tu vida es una casa con muchas habitaciones. Unas te gustan y otras te dan vergüenza. ¿A cuántas personas les dejas ver todas las habitaciones? A, a nadie. B, a alguna persona importante en mi vida. C, a un reducido grupo de personas que me conocen. D, hay muchas personas en mi vida que no me conocen bien. 17. Cuando te sientes herido por algo o por alguien, ¿qué haces? A, te lo callas. B, reflexionas, perdonas y sigues adelante. C, confrontas la situación cara a cara. D, hablas de ello con todo el mundo, menos con la persona implicada. 18. Cuando sientes el impulso o la idea de mejorar algún aspecto de tu vida, ¿qué haces? A, no hacer caso. B, dar unos pasos en la dirección correcta, pero rara vez ver el proyecto terminado. C, decir, ya lo haré un día de estos. D, crear una estructura de apoyo para asegurarme antes de hacer algo. 19. La última vez que tuviste un tiempo libre inesperado, ¿qué hiciste? A, desaprovecharlo. B, lo usaste como una oportunidad para avanzar. C, te relajaste y rejuveneciste haciendo la siesta. D, tu vida es tan caótica que no puedes recordar cuándo tuviste un tiempo libre. 20. Esta es la última pregunta. Cuando cometes un error, ¿qué haces? A, ser amable contigo mismo y proponerte hacer las cosas de otra manera en el futuro. B, ver las cosas desde afuera, reconociendo todo lo que has hecho correctamente. C, caer en una espiral invertida de autocrítica. D, interpretar tu error como prueba de que eres un incompetente y dejar de intentarlo. Y después de hacer toda la encuesta, tengo que calcular mi puntuación, ¿no? Y tengo que poner un círculo en la respuesta que haya elegido a cada pregunta. Bien, pregunta 1. Si elegí la A, 1. B, 3. C, 5. D, 8. Pregunta 2. A, 1. B, 3. C, 5. D, 8. Esto es lo que vale cada... Si elegí la A, la B, la C o la D. Pregunta 3. A, 5. B, 3. C, 1. D, 0. Pregunta 4.
Parece ser que acá no es. Bien, pregunta 4. A0, B1, C3, D5. Pregunta 5. A0, B1, C3, D5. Pregunta 6. A0, B5, C0, D3. Pregunta 7. A5, B3, C1, D0. Pregunta 8. A0, B1, C3, D5. Pregunta 9. A0, B3, C0, D5. Pregunta 10. A8, B5, C3, D1. Pregunta 11. A0, B3, C5, D8. Pregunta 12. A0, B3, C5, D3. Pregunta 13. A5, B3, C0, D5. Pregunta 4. A5, B3, C1, D0. Pregunta 15. A0, B3, C3, D5. Pregunta 16. A5, B3, C1, D0. Pregunta 17. A5, B0, C1, D5. Pregunta 18. A5, B3, C3, D0. Pregunta 19. A5, B0, C0, D3. Pregunta 20. A0, B0, C5, D5. De acuerdo a lo que respondí, voy a poner el total de puntos que hice y voy a sumar todos los puntos, ¿no? Y ahí ahora vienen de acuerdo a lo que elegí, el efecto sombra, cómo actúa en mi vida, la evaluación, ¿no? El resultado. Si obtuve de 3 a 37 puntos, estoy en una zona neutra, lo que significa que estoy libre de muchas creencias y heridas internas que provocan los efectos destructivos de la sombra. Tengo alta mi autoestima, mis acciones están en sintonía con mis valores, estoy haciendo un progreso, bien, así que estoy bien. Si saqué 38 o 75 puntos, puede que en este momento no estés sintiendo todo el peso y el impacto de la sombra, pero es probable que estés invirtiendo mucho esfuerzo para reprimir tus partes ocultas, todo lo que no te gusta, y la energía que usas para que todo esté bajo control, podrías emplearla para conseguir tus metas y deseos. Si sacaste de 76 a 112 puntos, estoy gastando demasiado tiempo y energía en ocuparme de lo que los demás opinan de mí, o estoy tremendamente resignado con la vida. Es la sombra en acción. Si no lo revisas, el caos interno que experimentas te va a conducir al desastre. No obstante, la buena noticia es que todos los actos de autosabotaje suponen una oportunidad para que despiertes a lo que verdaderamente importa. Así que explora tu sombra, abre tu corazón y empezarás a darte cuenta de que cuando digieres y entiendes tu dolor más profundo, puedes cumplir con tu destino. Así que bueno, hacer el trabajo con la sombra para poder integrarla. Bueno amigos, a ver, esperen que ya estoy por allá. Bien, me despido. Bueno, Florecita ya se fue. De Sonia, de Dharma, Elías, que estaba por ahí.